Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola, bienvenidos a otro episodio de Pasos Diarios. Seguimos con nuestra invitada. Logramos que María Juliana Osorio Serrano, que es mi sobrina, prima de Male, que vive en España y que ya tuvimos un episodio antes sobre cómo migró y cómo es absolutamente feliz por amor en España, pero sigue siendo una profesional súper exitosa y todo. Y parte de lo que hace, además de trabajar para una farmacéutica muy importante, cuidar a su marido y tener muchos recursos humanos. En recursos humanos, tiene también, es una experta en dar tips para conseguir trabajo. Entonces Juli, cuéntanos qué es lo que tienes y vamos a enfocarnos en eso. Súper. Bueno, entonces, yo tengo una página en Instagram que se llama Get the Job Tips y en TikTok no soy tan juiciosa como debería, pero llevo ya casi 3 años compartiendo tips para buscar trabajo, para desarrollo profesional, todo basado en mi experiencia. Digamos, he trabajado siempre en recursos humanos y de alguna manera lo que quiero es ayudar a que la gente no la pase tan mal cuando tiene que buscar un trabajo nuevo, cuando tiene que empezar a buscar trabajo, es decir, apenas se gradúan, o cuando están trabajando y quieren darle un giro a su carrera. ¿Y cómo empezó esta idea? Como dijiste, quiero hacer una página para ayudar a las personas, ¿era algo que siempre habías querido o cómo surgió? No, o sea, surgió en pandemia. Entonces, pues todos teníamos mucho tiempo libre, estábamos en la casa, etcétera, y pues yo siempre he estado trabajando sobre todo en talent acquisition. Entonces, digamos, mi día a día es hacer entrevistas, buscar personas. Y en ese momento yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer que pueda generar impacto en un momento tan difícil cuando mucha gente se estaba quedando sin trabajo? Las empresas estaban en reestructuración, les cambiaban las condiciones de trabajo, de contrato, etcétera. Entonces dije, pues bueno, yo creo que esto puede ser una oportunidad interesante. Y creé un Instagram sin pensarlo mucho y al principio solo ponía posts escritos porque me daba pena salir y poco a poco evolucionó a hacer videos. Entonces tuvo una acogida muy grande en su momento, o sea, creció mucho más de lo que yo esperaba. Y mientras estuve en Colombia, antes de ir a España, estuve súper enfocada en hacerlo. Luego me fui, con todos los cambios que tuve, lo dejé un poquito de lado. Y este último año lo he tratado de retomar abriendo el canal de TikTok también, en donde ese es el objetivo. Realmente para mí el objetivo es que las personas vean en mis tips algo útil, que les permita desmitificar la búsqueda de trabajo y desarrollo profesional y que lo puedan poner en práctica. Wow, es que ese tema es demasiado importante y demasiado definitivo para la gente, ¿no? Sí. Realmente, y hay como varias etapas de la vida. Entonces, está primero los recién egresados, que es una frustración absoluta porque sus papás han invertido una cantidad de recursos, ellos se han matado en la universidad, todo, y salen y nadie los llama para ninguna entrevista. ¿Cómo empieza uno a buscar trabajo, Juli? O sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Sobre todo estos niños que están recién empezando su vida, porque más o menos los adultos ya sabemos cómo es el maní. Yo creo que es el momento más difícil en la vida laboral porque uno está terminando de estudiar y realmente, y esto yo lo he dicho muchas veces, hay una desconexión total entre la academia y el mercado laboral. Y a uno realmente no lo preparan para buscar trabajo. O sea, a uno de pronto le dicen cómo hacer una hoja de vida y póngase a aplicar. Y no hay peor consejo que a uno le digan póngase a aplicar. Porque si uno no sabe a qué quiere aplicar, dónde aplicar y cómo ser exitoso aplicando, pues se va a llenar de una frustración gigante de no recibir resultados. Entonces, yo creo que es un momento, y yo algunos consejos que les daría a las personas que están, por ejemplo, estudiando es, no se enfoquen solo en la universidad, enfóquense en empezar a entender también de los sectores que existen en la economía. Yo sé que es aburrido cuando uno está en la universidad y le dicen, ay, esta es una clase que da consultoría a empresas. Todas esas cosas realmente, eso es lo práctico, eso es lo que uno debería buscar, hacer práctica. Esas universidades que ni siquiera es obligatorio hacer la práctica, eso es pésimo porque entonces uno se gradúa y no tiene nada de experiencia. Y también como tratarse de enfocar en la carrera en, vale, estudié esto, ¿qué de lo que estudié es lo que tal vez disfruto más para empezar a ver eso que disfrutan, cómo encaja en el mercado? Eso lo haría como en antes de ya empezar a buscar. Y el segundo tip súper importante es ya cuando están buscando trabajo o cuando ya tienen que empezar a buscar ya sea la práctica o el primer empleo, antes de empezar a moverse, entiendan qué está pasando en el mercado laboral. Y esto es la regla básica de economía, oferta y demanda.
Y muchas veces las personas salen a buscar trabajo y creen que es facilísimo o que lo que estudiaron es lo que más se busca y se dan cuenta que no. Y que no hay tantas vacantes y que el mercado está pidiendo otra cosa y que tal vez ese trabajo que se soñaban no va a ser lo que van a encontrar necesariamente porque no está o no se necesita en este momento en el mercado. ¿Y cómo hacer esa investigación? Entonces, como les decía, mirar qué sectores les llaman la atención. Empezar a buscar activamente en plataformas como LinkedIn, por ejemplo, qué tipo de cargos buscan en esos sectores. ¿Qué piden en esos cargos? ¿Tengo el conocimiento o puedo empezar a prepararme para poder aplicar? Entonces, para mí, antes de hacer lo que sea, antes de hacer la hoja de vida, es entender el mercado laboral y hacer una investigación detallada de empresas, de sectores y de cargos que potencialmente pueden ser interesantes para ustedes. Y ahí al principio tú mencionaste algo que genera demasiado estrés y es aplicar, aplicar, aplicar. Yo también tengo amigos que en la práctica decían, no, yo apliqué a todo y la que me salga. Pero cuando tú aplicas, pues no estás poniendo tu energía en la que realmente quieres. Tu hoja de vida es tan general que pues no se afina a ningún cargo al que estás aplicando. ¿Cómo pasar ese estrés de qué saber a qué aplicar y cómo acomodar mi hoja de vida a lo que realmente quiero aplicar? Súper. Entonces, no hay peor error que aplicar a todo. ¿Por qué? Porque es la primera forma en la que uno se va a pegar una estrellada y una frustración gigante. Entonces todo el mundo dice, no, es que yo aplicaba más de 100 trabajos. Nadie se ajusta a 100 trabajos, empezando por ahí. O sea, nadie tiene una hoja de vida tan potente que pueda ser perfecto para 100 posiciones en el mercado. No pasa. Entonces, lo primero es el filtro. ¿Y cómo se filtra? Entonces yo filtro primero con que me guste la empresa, que me guste la posición, pero además cumplo con lo que me están pidiendo. Y ahí, siempre en una posición, una cosa súper crítica que yo creo que la gente no lo hace y es básico, es lean qué está pidiendo la vacante. Lean cuáles son los requisitos claves de la posición. Ahí les van a decir tal vez el perfil académico, el nivel de inglés, conocimientos de softwares, no sé, competencias críticas. Y lo que uno debe hacer como candidato es decir, ok, están pidiendo 10 cosas, de las 10 cosas tengo 2. ¿Será que sí vale la pena que aplique? Pues no, porque tiene el 20% de ser un candidato medianamente ajustable a la posición. ¿Qué pasa? Los recién egresados muchas veces se frustran porque dicen es que yo nunca cumplo en lo que nadie pide. Entonces tampoco es, no, pues no aplica nada, no porque no saben, es decir, es buscar un balance. Pero lo que yo diría es, si yo miro una vacante y por lo menos no tengo el 50 o 70% de lo que pide la posición, es mejor no aplicar. Y enfocarse en las que yo realmente tengo un mayor chance y que puedo, desde mi experiencia en la universidad, desde mi práctica, desde las clases tal vez en las que, no sé, fui monitor o hice diferentes cosas, vender un poquito más mi hoja de vida. Y llevar una aplicación consciente. ¿Y eso qué es? Mucha gente dice es que yo aplicaba a 1000 posiciones y nunca me llaman. Y uno dice, bueno, pero ¿en dónde no te llaman? ¿No te llaman cuando aplicas o no te llaman en la entrevista? Ah, no, ni idea. Eso es pésimo error también. Entonces, ¿qué debería hacer uno? Uno debería tener un Excel o un archivo en donde ponga a qué posiciones ha aplicado, en qué estatus va el proceso e información clave que les facilita a ustedes ver en qué fallan. Si ustedes han aplicado a 20 posiciones y no los llaman de ni una, entonces ahí es donde está el error. O están aplicando mal o su hoja de vida no llama la atención. Entonces, el primer plan de acción sería revisar esas vacantes y revisar su hoja de vida. Si es que sí los llaman de primeras, pero siempre se caen en el filtro de llamada, ¿qué puede estar pasando ahí? Y así de forma consciente saber en qué estoy fallando para poder mejorar activamente. Wow, no lo había visto así nunca. Yo hice todo mal, menos mal no sigo. Yo creo que también yo hice todo mal. A mí me pasó una cosa muy chistosa. Yo me gradué de Derecho, hice la especialización de Derecho Laboral porque era lo que más me gustaba en la universidad y nunca me salió un trabajo en Derecho Laboral. Y entonces pues yo sí estaba desesperada por trabajar. Pues no desesperada porque me salió muy rápido, pero entonces yo me metí a seguros en ese tiempo y en mi vida nunca pude trabajar en Derecho Laboral, pero porque ya como que la vida me llevó para otro lado. Bueno, Juli, pero entonces uno ya hizo el filtro, el primero, bueno, Juli ha sido headhunter, trabaja en recluta, reclutamiento y selección. Reclutamiento y selección, entonces es la experta. O sea, tú ya hiciste la llamada, la hoja de vida, ya pasaste y tienes 3 candidatos igualitos. ¿Cuál es el diferenciador que yo debo poner en mi hoja de vida o hablar en la entrevista para que yo sea el seleccionado? Vale, entonces acá hay una cosa súper importante y es algo que todo el mundo debería tener claro. Y es un proceso de selección, es una competencia. Entonces, la gente se pone furiosa y yo creo que la profesión más detestada del universo son los reclutadores, porque la gente además cree que la culpa es del reclutador. En algunas cosas seguro sí, y yo no voy a defender porque no todo el mundo hace las cosas bien, pero en muchas otras cosas no es así. Es que puede haber un candidato mejor que usted. Punto.
O puede ser que el candidato ha estado mejor preparado en las entrevistas. O puede ser miles de opciones en donde... Química y cultura y afinidad. Entonces, lo que es importante es saber eso. Yo estoy compitiendo, entonces si estoy compitiendo, ¿cuáles son mis ventajas? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Y yo, ¿qué puedo hacer para demostrar esto? Pero para poder tener una ventaja competitiva, yo tengo que entender qué está buscando la empresa. Un candidato, si yo tengo 3 candidatos que son buenos, digamos que todos cumplen con el perfil, ¿cómo se van a diferenciar? Con la preparación que hagan la entrevista a nivel estratégico. Entonces la gente también se pone furiosa y dice, es que entonces si estoy aplicando y tengo entrevistas todo el día, ¿cómo pretenden que me prepare? Pues hermano, si no se prepara, alguien va a llegar mejor preparado y va a quedar. Claro. Entonces, pues es un costo-oportunidad. Y yo entiendo que es frustrante y es difícil, pero es así de simple. Entonces, una preparación profunda, ¿y qué es prepararse? Es investigar el sector, investigar cuáles son los retos de esa empresa, qué noticias han salido, cuál ha sido el último lanzamiento que ha tenido, qué se sabe de la cultura, qué preguntas he hecho yo a lo largo del proceso de selección que también me ha dado información que me puede servir para poder responder mejor en una entrevista. Ahí te interrumpo. Para los candidatos siempre le preguntan a uno, ¿y tienes alguna pregunta? Y yo creo que la mayoría son tímidos de preguntar, ¿no? Y uno tiene que preguntar todo, porque un proceso de selección es en doble vía. O sea, usted está primero que todo seleccionando una empresa en la que le va a dedicar mínimo 8 horas diarias, y por otro lado, pues la empresa quiere escoger una persona que le vaya a llegar a resultados. Si no es un proceso en el que yo estoy seguro, pues muy seguramente va a cometer un error. Entonces, hacer preguntas es básico, y no solamente como para mostrarse el interesante, sino porque de alguna manera eso les ayuda a seguirse preparando para los siguientes pasos del proceso. Entonces, lo que te digo, hacer preguntas, prepararse un montón. Y hay una cosa que es un intangible, pero que también puede generar un diferencial, y es la motivación. Es diferente que yo tenga un candidato al que yo le pregunte por qué quieres trabajar acá y me diga por plata. Claro que obvio que todos trabajamos por plata. Y la gente también se pone furiosa. Ay, es que lo más importante es el salario. Sí, es muy importante. Pero una empresa le va a pagar igual al candidato que quede. Entonces, digamos que el salario es importante, pero no debería ser su motivador principal. O si lo es, no lo diga. Uno también tiene que ser estratégico en las respuestas. A un candidato que diga, mira, yo me veo así, esta es mi proyección, a mí me gusta esto y demás. Y que haga unas preguntas que uno diga, está haciendo el fit que estamos buscando para el cargo. Y esto es importante mencionarlo, y esto también genera controversia. Por supuesto que hay un tema de química. Y al final quien toma la decisión es una persona, es un ser humano. Claro que uno hoy en día usa mucha tecnología para inteligencia artificial para filtrar y muchas cosas que han cambiado los procesos de selección, pero al final un ser humano es quien toma la decisión final. Y quien logre empatizar, quien logre conectar, quien logre generar y mostrarle a este potencial jefe que va a encajar en su equipo, pues claro que va a tener además una ventaja. Entonces yo te diría que hay muchos potenciales decisores que impactan la decisión al final, y que dependen mucho de la preparación, de la motivación, de las preguntas del candidato, pero también de cómo conecta a lo largo del proceso de selección. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas, parezco como una candidata. O sea, generalmente la gente si está buscando, está en varios procesos. Se debe decir, oiga, estoy en otros procesos, o no decir nada, no comentar. La otra cosa, antes de que se me olvide, ¿quién define al final? ¿El reclutador o el jefe o el dueño de la posición? O sea, ¿yo a quién tengo que enamorar? A todos. O sea, a ver, la primera pregunta, entonces, en términos, digamos que de avisar o no avisar si estoy en otros procesos, hay un momento en donde es clave avisarlo, y es cuando ya estás cerca que te hagan una oferta y, por ejemplo, te gusta más otra posición. Ahí ya ser súper transparente. Uno como reclutador sabe que si un candidato está abierto a un proceso, pues no solamente está escogiendo mi empresa, sino que puede estar haciendo una investigación y estando aplicando diferentes posiciones. Entonces no hay un tabú en eso, pero uno lo debe usar como una carta para tomar decisiones o para presionar los tiempos cuando ya se le están complicando. Y entonces, por ejemplo, ya me están diciendo que tengo que aceptar una oferta, pero en la otra empresa no me han dicho. Entonces, ahí es donde uno puede decirle a la otra empresa, oiga, mire, tengo otra oferta, me interesa, pero me interesa más su posición. A veces funciona, a veces no. Y como todo en la vida es un riesgo, y uno va a tener que tomar la decisión en su momento, que puede ser la decisión perfecta o puede que al final se arrepienta, pero así es la vida. Entonces, ahí es donde uno puede ser un poco más transparente. Y en cuanto a quién es el decisor, o sea, el decisor final siempre es el jefe de la vacante. Pero a lo largo de un proceso de selección hay muchos puntos de interfaz con diferentes personas. Esto también varía de empresa a empresa. Y uno tiene que ir enamorando poco a poco a todos para que cuando haya una decisión
¿Cuál es el rol de recursos humanos? Y hago un paréntesis. En empresas donde recursos humanos es relevante, porque hay empresas en donde un recursos humanos no tiene ni voz ni voto y es un cargo operativo y ahí se queda. En otras empresas, como una empresa multinacional, recursos humanos tiene una influencia importante en el proceso. Entonces, normalmente cuando se toma una decisión, se hace como un pequeño debriefing entre el jefe, recursos humanos y tal vez quien más haya participado y se comenta. Y cada punto de vista es válido, pero al final el jefe va a escoger a quien cree mejor para su posición. Si yo como recursos humanos no estoy de acuerdo, yo le puedo decir, mira, yo te dejo estos puntos para que consideres y esto considero, estos son los riesgos, etcétera, pero yo no voy a ser la que al final le diga al jefe, no estoy de acuerdo, no lo contrate, porque es el equipo del jefe, no el mío. Yo también estoy aprendiendo acá todo. Tenía una pregunta y es, todo esto ha cambiado mucho. Antes las personas vivían en una empresa, mi mamá duró toda su vida casi que en una empresa. Ahora, ¿cómo es? ¿Hay un tiempo mínimo que yo debería durar en un cargo? ¿Eso afecta mi hoja de vida? ¿O puedo ir cambiando de trabajo en trabajo cuando me aburro, cuando siento que ya no estoy avanzando? Porque me pasa mucho con mis amigas que llevan menos de un año trabajando, máximo un año trabajando, y me dicen, ya me quiero cambiar porque ya no estoy aprendiendo más, ya estoy estancada. Súper. A ver, yo creo que ya esa visión o esa forma de evaluar un candidato de acuerdo a cuánto tiempo estaba en una posición ya está mandado a recoger. Porque además cada vez las empresas trabajan más por proyectos y como si uno muestra un impacto en cierto momento debería ser suficiente y sobre todo hay áreas en donde importa menos que en otras. O sea, por ejemplo, la gente de tecnología rota así. ¿Por qué? Pues porque siempre tienen mejores propuestas y les hacen unas ofertas económicas gigantes. Entonces ahí se sabe que no necesariamente la retención va a ser muy alta, pero también es parte de la empresa y del empleado seguirse enamorando, ¿no? Y también mi consejo a tus amigas sería, y tú ya le dijiste a tu jefe o ya hablaste que no estás aprendiendo, que quieres tener otros retos y demás. Entonces yo antes de buscar cambiar por fuera miraría qué tengo adentro. Si definitivamente ya me aburrí, no tengo nada, no hay potencial de nada, pues hay que buscar. ¿Y cómo afectaría esto tu hoja de vida? Si se vuelve una tendencia. O sea, si tú cada 8 meses cambias de posición y tienes 30 años y has estado en 10 compañías, pues uno dice, bueno, acá sí estamos viendo una persona que algo pasa porque no se queda en ninguna empresa. Pero si yo tuve un cargo en el que entré a una empresa de verdad, no me gustó nada y decidí irme a los 6 meses, pero llego a otra y ya estoy un par de años, eso no debería tener impacto. Entonces, en el momento que se vuelva tendencia es que puede generar alertas, que no quiere decir que le vaya a ir mal, pero que sí se lo van a cuestionar y preguntar en una entrevista. Entonces uno tiene que preparar muy bien los argumentos para que tenga sentido el por qué toma esas decisiones. Bueno, Juli, tú decías de la motivación. Yo les voy a contar un cuento. Cuando yo estaba reclutando a una persona, en ese momento realmente recursos humanos no tenía como tanto rol, porque era un rol pequeño, digamos. Y entonces él tenía varios candidatos, todos abogados, y estaba había como 3 buenísimos, y yo decía, no sé. Y entonces había uno que me llamaba todo el tiempo. Decía, oye, mira, es que yo estoy muy muy interesado, sabrás cómo van, me puedes decir, no es que... Y yo lo contraté a él porque dije, no, pues él o sea, realmente quiere estar aquí, o sea, se la está jugando. Eso, no sé si me equivoqué o qué, me fue súper bien con ese candidato, pero sí se puede hacer eso, digamos que llamar e insistir o no. O sea, hay una línea fina entre el desespero, que es natural cuando hay gente que está, no sé, lleva un tiempo desempleada y demás, a la motivación. Entonces yo creo que es decir, yo que hubiera hecho en tu caso, lo que yo hubiera visto es, listo, está muy interesado, pero además tiene un súper perfil, pues está bien y chequeado y puede quedar. Más si, digamos, está generando esa empatía y, digamos, esa conexión, etcétera. Pero ya hay una cosa y es, uno como candidato también tiene que aprender a soltar. Y hoy en día yo creo que una empresa tiene una responsabilidad grande en que los candidatos estén enganchados en un proceso de selección. Porque si yo realmente quiero que la gente me quiera estar en mi empresa, pues yo tengo que demostrarles que mi empresa vale la pena. Y por eso hay controversia también en que, es que los reclutadores nunca dicen si quedé o no, nadie da feedback, no me responde. Eso es verdad y muy frustrante para los candidatos. Súper frustrante, y claro que hay empresas o hay reclutadores que no tienen buenas prácticas y no lo hacen. Yo juro por Dios, y si no que alguien acá me diga en este podcast si yo no lo he hecho, yo a todos los candidatos
toda mi vida les he cerrado los procesos. Que no quiere decir que es una buena respuesta o que les estoy dando un feedback súper profundo, porque hay candidatos que simplemente se quedan en las primeras etapas y ya está, pero yo siempre trato de dar una respuesta y debería ser así, y es algo que uno como candidato debería pelear porque pase. O sea, una respuesta es no pasaste, pero además por tal cosa, o sea, le das un Eso poquito depende de en qué feedback. momento quedas. O sea, si es simplemente en la primera llamada 15 minutos Sí, y ya, no. pues uno manda un correo genérico, no quedaste. Si ya es un candidato que estuvo en 2, 3 entrevistas, la idea, y sobre todo nuevamente, esto va alineado a las prácticas de la empresa, uno sí debería dar una retroalimentación y más o menos dejarles claro qué pasó. Y yo creo que hay mucho temor en dar feedback, y como que no es, Colombia es una cultura muy que le cuesta decir las cosas y no sé La qué, verdad, directo. sí. Sí, es que uno maquilla todo, uno no Exacto, dice nada en la exacto, cara. Me exacto. imagino que en España es totalmente diferente. Hiciste esto mal. Exacto. Acá no, estuviste súper lindo No, en la como, entrevista. hiciste todo lo perfecto, hiciste- pero no quedaste. Que eso es súper, uno dice, pero entonces sí fui perfecto porque no quedé. Total. Entonces pero nuevamente, porque yo las empresas que he trabajado pues son multinacionales muy establecidas, en donde el talento humano es muy importante, en donde recursos humanos tiene una silla y una voz y un voto, nosotros cuidamos mucho la experiencia del candidato, entonces siempre damos feedback, pero a lo que iba es que uno tiene que soltar, y es, listo, yo estoy en un proceso, no me dicen nada, me dijeron, entonces una pregunta clave siempre es preguntar qué significa el proceso y cuándo más o menos puedo tener una respuesta. Pasa ese momento, no me dijeron nada. Es válido mandar un correo o llamar comunicarse por el medio que se han comunicado con usted. Si le han escrito en WhatsApp, escriba por WhatsApp. Si le han mandado un correo, por correo. Si lo han llamado y tiene el teléfono, llame. Decir, hey, ¿qué pasó? Si no le responden, hacer 20 seguimientos no va a cambiar que no le están respondiendo. Y cuando a un como candidato lo quieren en un proceso, le van a responder. Entonces, ahí lo que yo digo es, listo, haga un seguimiento, máximo 2, y suelte. Porque no cambia en nada yo tratar de perseguir a ver si sí o no, porque eso demuestra o que el proceso no es una prioridad, o que tal vez yo no estoy entre los candidatos que realmente quieren tener ahí, y además habla mal de la empresa porque no les están dando una respuesta. Claro. Y ya entrando a tips más prácticos, así como que no puede faltar en una hoja de vida y dónde buscar trabajo. Porque nosotros siempre conocemos LinkedIn, pero sé que está Indeed o muchas más. ¿Cuándo saber en qué página o ver en todas? ¿Cómo es ese proceso? Vale, entonces lo primero que no puede faltar en la hoja de vida tiene que ser personalizada a cada posición. Entonces eso es lo más importante. Uno no debería tener una hoja de vida genérica, sino uno tiene que adecuar su hoja de vida, su experiencia y sus logros a la posición en la que está aplicando. Una hoja de vida debe ser tan concreta y clara que un reclutador en segundos entienda cuál es su perfil. Entonces, una hoja de vida que sea genérica y que uno no entienda si es que ha estado en marketing, en ventas, en finanzas o que ha hecho de todo, es pésimo porque no te ajusta. O sea, es difícil para el reclutador perfilarte a una posición en concreto. Entonces, eso es fundamental. Y no pensar que hay que poner todo en la hoja de vida. No, uno tiene que poner lo que tenga relevancia para el cargo. ¿Qué es qué? Que depende de la posición. Entonces, si yo estoy aplicando a una posición de mercadeo, pero entonces es mercadeo no digital, pues de pronto entonces yo me enfoco más en las campañas que he hecho. Es decir, yo lo ajusto a la necesidad de la vacante y siempre lo pongo en logros, no en funciones, que eso es un error también gigante. Una función la puede hacer cualquiera. Es decir, yo puedo decir, yo trabajo en recursos humanos y mis funciones serán reclutar y selección, revisar perfiles, mandar shortlist de candidatos, etc. Cualquier persona que trabaja en recursos humanos hace lo mismo que yo. Entonces, ¿cuál es mi diferencia? Ninguna. Pero si yo, en vez de poner reclutamiento y selección de 20 posiciones, pongo cierre de 20 posiciones de perfiles de liderazgo en menos de 2 meses, entonces ahí ya se demuestra, wow, esta vieja tiene un impacto concreto en una función. Entonces, los logros es súper importante cuantificar y siempre alineados al cargo. Y en cuanto a en dónde buscar, es relativo y depende del momento laboral en el que estés. Entonces, siempre, por ejemplo, un tip que les decía al principio, hacer un shortlist de las empresas en los sectores que más les gustan y meterse a esas páginas de las empresas directas. Una empresa multinacional siempre publica en su propia página. Así use otros métodos como LinkedIn, etc. Entonces, si ya tengo unas empresas que son claves para mí, enfocarme en las páginas de esas empresas específicamente. Por supuesto, tener un perfil en LinkedIn actualizado y como con todo, y buscar activamente ahí. Y ya también dependiendo de mi nivel de cargo y demás. Entonces, por ejemplo, un cargo más operativo, hay portales como El Empleo, como CompuTrabajo, que son buenos, pero por ejemplo, para una persona que quiera multinacional, senior, esos no serían. Entonces, acá lo que yo te diría es un poco de prueba y error, en donde tú empiezas a mirar qué plataformas hay y en donde estás encontrando cosas más relevantes para ti y priorizar esas plataformas. Juli, ¿qué pasa con la recomendación? O sea, en mi época,
pues evidentemente una recomendación era importante. ¿sí? Entonces uno siempre buscaba quién es el amigo de este señor y no sé qué. ¿Qué pasa con eso? A ver, la rosca es una cosa que existe y existe. Es verdad. Y existe y es verdad. Pero es verdad dependiendo también, y voy a ser súper enfática en esto, hay empresas que tienen prácticas de recursos humanos y políticas súper establecidas, hay otras que no. Entonces, depende del tipo de empresa. Entonces, por ejemplo, en mi contexto que es multinacional, un recomendado que gana que el reclutamiento, digamos, no lo filtre de una por hoja de vida, sino que por lo menos vea la hoja de vida. Porque, ¿qué pasa? A una empresa como la mía, a cada posición aplican 600 personas o más. Entonces es muy fácil que tu hoja de vida se quede en el camino. Entonces si llega recomendado, por lo menos ya tienes como ese pasito adicional. Y también, entonces normalmente, si viene recomendado de una persona interna, pues uno no recomienda a cualquiera. Entonces uno dice, pues debe ser bueno. Y eso hace que como que pueda llegar a avanzar en el proceso de forma más rápida que alguien que no venga. Entonces acá el tema de networking es clave. Okay. Y siempre que uno llegue recomendado de alguna manera, ayuda a tener visibilidad. Que existe la rosca pésima y es que el candidato puede que no cumple con nada y que existe. Y hay empresas que funcionan así y tampoco me voy a poner a defenderlo porque es una realidad. En cuanto a tú como jefe buscar recomendaciones, ahí uno sí tiene que tener cuidado porque además legalmente ya uno no debería, es decir, uno no debería como empresa, por ejemplo, yo saber que el ALA me aplicó una posición y yo escribirle a su empresa sin que ella sepa, eso puede generar conflictos. Entonces, a menos de que tú, por ejemplo, tengas una relación cercana y demás, lo podrías hacer, pero eso hoy en día lo manejan con mucha cautela las empresas porque tú le puedes estar quitando la oportunidad laboral a ella por irte a preguntar por ella sin que ella sepa que tú estás haciendo una investigación de estos antecedentes. Si no te ha dado permiso. Ok. Bueno, la otra cosa es las minorías. Uh-huh. ¿Qué pasa con las minorías? Yo soy una minoría hoy en día. Yo soy ya mayor de tantos años. No digamos tantos, no digamos cuántos. Complicadísimo, ¿o no? Sí. ¿Qué pasa con las mujeres o con los de la comunidad LGTBI? ¿Qué pasa con los discapacitados? Madre, cabezas de familia, con los discapacitados? Bueno, yo creo que, nuevamente, siempre en un proceso de selección va a haber sesgos. Y sí, por supuesto, hay sesgos que son más marcados que otros. Entonces, por ejemplo, el sesgo de una persona que ya sea senior es, pues esta señora ya se va a pensionar, pues porque entonces no me busco una persona tal vez más joven que me dure más tiempo y demás. Entonces, ¿yo qué diría? Lo primero, yo diría que si yo soy una minoría, eso no debería quitarme a que yo sepan que soy bueno. ¿Sabes? Porque el hecho de que yo no quiere decir que entonces per se me tengan que dar un cargo porque soy una minoría, ¿no? Entonces, es igual muy importante identificar en qué soy bueno. Y también dependiendo, digamos, de lo que sea, yo sí creo que el tema de género en muchos sectores ya no necesariamente, dependiendo de la edad, porque obviamente el tema de, no sé, la fertilidad de las mujeres, el embarazo, en cierto tipo de empresas, claro que pueden existir cierto tipo de discriminación y demás, pero yo creo que ahí es donde también uno como candidato tiene que ver en qué tipo de empresas quiere estar, ¿no? Y saber en qué tipo de empresas tal vez tienen una apertura en donde no me van a juzgar si yo quiero estar embarazada. O, de lo contrario, que tenga una cultura de diversidad e inclusión en donde si yo soy gay lo puedo decir abiertamente y me dejen serlo. Entonces, ahí el tema de saber el tipo de sector, el tipo de empresas es clave. Habrá empresas que son una porquería y que siguen teniendo una discriminación clara. Habrá otras que no tanto. Y el tema entre las personas senior sí es complicado y es muy agotador porque hay personas que tienen 50 años y todavía tienen 15 años antes de pensionarse. 30, diría yo. O sea, claro, pero digo, en la pensión regulada por la edad. Sí. O sea, 65 creo que es, o 67, no sé, pero o sea, si tú lo 57 piensas, y 62. Bueno, eso. Entonces, si tú miras a eso, pues es mucho tiempo todavía y que si se quedan sin trabajo, pues es terrible si sienten que no está haciendo por la edad. Lo que yo creo que ahí es muy importante para las personas que sean más senior es aprovechar la red de contactos. O sea, si ya usted tiene 50 años y lleva 30 en el mercado, conoce un montón de gente. O sea, y es clave empezar a hablar con personas que puedan recomendarlo por su experiencia y trayectoria. Segundo, buscar en nicho, es decir, en donde su experiencia específica es donde tiene más sentido. Y tercero, estar actualizado. Estar actualizado, porque el típico sesgo es, no, es que no saben la tecnología, es que no manejan los sistemas, es que tal vez no. Entonces, como yo activamente sí estoy actualizando el mercado laboral para poder demostrar en los procesos que eso no está generando una desventaja y más bien puede ser una ventaja todo lo que traigo que puede agregar valor. Pero definitivamente es un reto. O sea, sí, las minorías, digamos, entendióse todo, es un reto. Bueno, Juli, mejor dicho,
tantas enseñanzas, tantas cosas. Pero bueno, si una persona se va de un cargo, o sea, sobre todo un alto cargo, un cargo muy importante, que ha sido seleccionada por ti y resulta que a los 3 meses, 6 meses se va para otra compañía, ¿qué pasó? Pues puede pasar de todo. Yo creo que la mayoría de veces cuando una persona senior se va, en realidad se va es porque no hizo fit cultural, cuando son tiempos muy cortos. O sea, yo creo, y de hecho en mi empresa, no lo seleccioné yo, pero en una de mis empresas un gerente general duró 6 meses y eso es terrible, pues porque es un proceso larguísimo, porque se hace toda una presentación externa y demás. Y realmente en esos cargos de muy alto nivel suele ser porque no encaja con la cultura de la empresa. Entonces tratan de llegar a hacer 1000 cambios y hay una resistencia gigante y no encajan y terminan yéndose. Entonces yo creo que en ese nivel de cargos ya, por ejemplo, la experiencia técnica no necesariamente es lo más importante, sino ahí es donde uno tiene que hablar es el tema de liderazgo, el tema de relacionamiento, el tema de cultura, qué ha hecho en otras empresas que realmente esta persona pueda llegar acá a movilizar equipos, etcétera. Y como son cosas intangibles que no son tan fáciles de medir, pues por supuesto pueden haber errores. Entonces, ¿cuáles serían mis consejos o qué hacemos o qué hago yo para tratar de mitigar un poco el error? Es tener muchas personas de diferentes cargos de alto nivel involucradas en el proceso y tener varias perspectivas a la hora de tomar la decisión. Que van a haber errores, seguro pueden haber, pero que eso ayuda como digamos a ver que muchos ojos están viendo lo mismo que vi yo para saber que es una persona que sí encaja o no encaja. Bueno, yo creo que para cerrar... Sí, yo me quisiera seguir preguntando y aprendiendo, pero podemos hacer otra sección más adelante, también dejarlos que hagan preguntas. Muchas vamos a dejar acá en Spotify la sección de preguntas y también que te pregunten a ti directamente dónde te pueden seguir, dónde te pueden escribir, dónde pueden seguir aprendiendo. Súper, entonces en Instagram... Dime. ¿Dónde te pueden mandar la hoja de vida? La hoja de vida en España, aunque yo, eso es importante, ya en este momento no estoy trabajando en reclutamiento y selección, pero donde estoy, es decir, mis redes es Get the Job Tips, tanto en Instagram como en TikTok. Ahí hay muchos videos, o sea, más de 200 videos que si alguien está buscando trabajo y se ponen eso, yo les aseguro que van a tener buenos resultados. Y bueno, trato de estar conectada por esos medios. Bueno, 1000 gracias. Me encantó esta entrevista, este capítulo, este podcast. Aprendí un montón. Espero que les haya funcionado. Y aquí los estamos leyendo para seguir ayudándolos. Nos vemos en el próximo capítulo de Pasos Diarios. Gracias a ustedes.